El olor aún persiste en la pensión abandonada de Elm Creek Road, a 5 kilómetros al sur de lo que alguna vez fue Deadwood Gulch. Los historiadores locales aseguran que no es más que madera podrida y décadas de abandono, pero los pocos visitantes que se han atrevido a entrar describen algo muy distinto, un aroma dulce y nauseabundo que se adhiere a la ropa mucho después de haber salido. En 1854, este mismo edificio albergó a 43 mineros durante la fiebre del oro en Dakota, y para cuando terminó el invierno, 36 habían abandonado el territorio, afirmando que preferían morir de hambre antes que volver a probar una comida preparada por la cocinera de la pensión. Los registros oficiales muestran que ese año murieron 7 hombres de diversas enfermedades, todos ellos casados con la misma mujer en el transcurso de 12 meses. Lo que esos registros no mencionan es por qué el enorme caldero de hierro de la cocina fue enterrado a 2 metros bajo tierra detrás del edificio, ni por qué el libro de recetas de Martha Sinclair desapareció del juzgado del condado la misma noche en que ella se esfumó. La verdad sobre lo ocurrido en esa cocina permanecería oculta durante más de un siglo, hasta que una cuadrilla de construcción desenterró algo que incluso llevó al forense a negarse a redactar un informe oficial. Deadwood Gulch no era como el famoso Deadwood que más tarde capturaría la imaginación de Estados Unidos. Era un lugar más pequeño y desesperado, un conjunto de estructuras improvisadas aferradas a los costados de un valle angosto, donde Elm Creek abría su camino a través del territorio de Dakota. En la primavera de 1854, cuando los primeros copos de oro se descubrieron en el lecho del arroyo, la población pasó de 12 familias a más de 200 buscadores de fortuna en apenas 6 semanas. El asentamiento no tenía ley, ni médico, ni apenas esperanza. La mayoría de los mineros vivía en tiendas de lona o en cuevas rudimentarias excavadas en las laderas, y los pocos edificios de madera que existían cobraban precios exorbitantes por todo, desde una taza de café hasta un rincón seco donde dormir. Fue en medio de ese caos que Martha Sinclair llegó en una caravana desde Independence, Missouri. Traía únicamente un maletín de cuero, un caldero de hierro tan grande que requería 4 hombres para levantarlo, y una carta de presentación de un esposo fallecido que, según ella, había muerto de tisis. Tenía 34 años, el cabello prematuramente canoso, y unas manos con las marcas permanentes de una mujer que había pasado su vida trabajando con fuego y metal. Poseía una forma peculiar de mirar a las personas. No llegaba a encontrarse con sus ojos, sino que parecía observar la clavícula, como si midiera algo que solo ella pudiera ver. En menos de una semana había negociado la compra del edificio más grande del Gulch, una estructura de 2 pisos que había quedado abandonada tras la muerte de su anterior dueño en un accidente minero. El lugar estaba ubicado en la intersección de lo que se consideraba la calle principal y el sendero que conducía a las vetas más ricas, perfectamente situado para atrapar a todo minero que entraba o salía de su trabajo. Martha lo convirtió rápidamente en una pensión, instaló su enorme caldero en la cocina y colocó carteles escritos a mano por todo el asentamiento que decían: camas limpias, comidas calientes, precios justos. No se fía, sin excepciones. La casa de huéspedes se llenó enseguida. En un lugar donde la mayoría sobrevivía a base de galletas duras y frijoles cocidos al fuego, la cocina de Martha ofrecía auténticos banquetes. Sus guisos eran espesos y rebosantes de carne y verduras. Su pan era suave y cálido, y de algún modo conseguía servir huevos frescos y leche, a pesar de que la granja más cercana estaba a más de 160 kilómetros. Los mineros no dejaban de hablar sobre la calidad de su comida, especialmente del sabor rico y complejo de sus estofados de carne, distintos a todo lo que habían probado antes. Thomas Brennan fue el primero en notar algo extraño en su casera. Había trabajado como carnicero en San Luis antes de caer en la fiebre del oro, y tenía preguntas sobre la carne que Martha servía. La textura no era la de la res ni la del cerdo. Era más tierna, con una fibra que le recordaba a otra cosa muy distinta. Cuando le preguntó a Martha de dónde obtenía la carne, ella le respondió con una sonrisa enigmática que una mujer de los bosques le traía venado y alce a cambio de harina y azúcar. Pero Thomas había cazado venados y alces, y sabía bien que aquello no era ninguno de los dos. A finales de abril, llegó a la pensión Samuel Fletcher, un martes, cargando una bolsa de cuero que tintineaba suavemente al caminar. Era un hombre enorme,
de casi 2 metros de altura, con hombros tan anchos que bloqueaban las puertas y manos del tamaño de platos. Había encontrado una veta pequeña pero prometedora, y necesitaba un lugar donde quedarse mientras la trabajaba. Más importante aún, necesitaba un sitio seguro para guardar su oro hasta reunir lo suficiente para regresar con su familia en Ohio. Desde el momento en que firmó el registro de huéspedes, Marta mostró un interés especial en él. Se aseguró de que sus comidas fueran más abundantes, de que su café siempre estuviera caliente, y de que su habitación, la mejor de la casa, permaneciera impecable. Le hacía preguntas atentas sobre sus técnicas de minería, sobre su familia en Ohio y sobre sus planes para el futuro. Samuel, que había vivido solo en una tienda durante 3 meses, agradecía la atención y la compañía. En apenas 2 semanas, su relación había pasado de casera y huésped a algo mucho más cercano. Samuel se quedaba después de la cena para ayudar a Marta con los platos, y las conversaciones se alargaban hasta entrada la noche. Ella era inteligente, culta y con opiniones firmes sobre política y filosofía que lo sorprendían. Contaba que había viajado mucho antes de llegar al territorio de Dakota, y que había aprendido técnicas culinarias de diversas comunidades, inmigrantes del Medio Oeste. Los demás huéspedes comenzaron a notar la atención especial que Samuel recibía. Sus porciones en la cena eran más grandes, su café más fuerte, y Marta siempre parecía tener pan recién horneado cuando él aparecía en la cocina. Algunos murmuraban sobre favoritismo, pero la mayoría simplemente se alegraba de que el buen humor de Marta mejorara la calidad de las comidas de todos. El 15 de mayo, exactamente un mes después de la llegada de Samuel, Marta anunció a la pensión que se casarían el domingo siguiente. La ceremonia sería sencilla, oficiada por el predicador itinerante Williams, quien pasaba por el territorio cada pocas semanas, y estaría seguida de un banquete para todos los huéspedes. Samuel parecía algo abrumado por la rapidez del noviazgo, pero sentía un afecto genuino por Marta y apreciaba su enfoque práctico ante la situación. En un lugar como Deadwood Gulch, el cortejo convencional era un lujo que pocos podían permitirse. El banquete de bodas resultó memorable por razones que solo se comprenderían mucho más tarde. Marta sirvió un estofado tan rico y sabroso que los hombres hablaron de él durante semanas. La carne era increíblemente tierna, sazonada con hierbas que nadie lograba identificar, y hubo suficiente para que todos repitieran 2 e incluso 3 veces. Varios huéspedes aseguraron que era la mejor comida que habían probado en su vida, y más de uno sugirió que Marta debería escribir sus recetas antes de que otra pensión le robara sus técnicas. Samuel Fletcher murió un miércoles por la mañana a principios de junio, apenas 3 semanas después de su boda. Llevaba 2 días quejándose de dolores de estómago y fiebre, hasta que su condición empeoró de forma repentina. El doctor Ephraim Mills, que atendía a 3 campamentos mineros de la zona, y era más conocido por su disponibilidad que por su habilidad, lo diagnosticó con disentería agravada por el agotamiento. Era una causa de muerte común en los campamentos mineros, donde la falta de higiene y de atención médica era prácticamente absoluta. Marta quedó devastada por la muerte de su esposo, o al menos así lo parecía. Pasó 2 días encerrada en su habitación, negándose a cocinar o a hablar con alguien. Cuando al fin salió, vestía de negro, ropa que de algún modo había conseguido, y se movía por la pensión como una mujer cargando el peso de una pena auténtica. Los demás inquilinos hicieron lo posible por consolarla, llevándole pequeños obsequios y ofreciéndose a ayudar con las tareas más pesadas del edificio. El cuerpo de Samuel fue enterrado en el pequeño cementerio que se había establecido en una colina, con vista al Gulch. Casi todo el asentamiento asistió al sepelio, un testimonio de lo querido que había sido durante su breve estancia allí. Marta permaneció junto a la tumba, pálida pero sin lágrimas, apretando un pañuelo que nunca llegaba a usar. Lo que ninguno de los presentes sabía era que el cuerpo de Samuel no estaba en el ataúd que descendieron a la tierra. Ese ataúd contenía piedras y tierra, mientras que el propio Samuel había sido cuidadosamente descuartizado en la cocina de Marta la noche después de su muerte. Cada pieza de carne utilizable había sido preservada con sal y almacenada en el sótano bajo la casa de huéspedes. El enorme caldero de hierro había sido limpiado y sazonado a fondo, listo para su próximo uso. En el plazo de una semana tras el funeral, la pensión retomó su rutina. La cocina de Marta seguía siendo excelente, aunque parecía inclinarse más por guisos y estofados
que por los asados que solía preparar durante la vida de Samuel. Los inquilinos atribuyeron este cambio a su duelo. Quizá los asados le recordaban demasiado las comidas compartidas con su difunto esposo. A mediados de junio, llegó Heinrich Stals desde Wisconsin, atraído por los rumores de oro fácil y trabajo constante. Era un herrero habilidoso que había abandonado la agricultura, cansado de la vida en el campo, y veía allí la oportunidad de ganar dinero de verdad ofreciendo servicios de metalurgia a la comunidad minera. A diferencia de Samuel, que se había enfocado en encontrar oro, Heinrich estaba interesado en construir un negocio permanente en Deadwood Gulch. Alquiló un espacio detrás de la pensión para instalar su fragua y pronto se convirtió en un miembro esencial de la comunidad. El interés de Marta en él parecía natural. Un herrero era precisamente el tipo de hombre estable y con oficio que una viuda dueña de un negocio buscaría como aliado. Heinrich podía reparar las herramientas y el equipo necesarios para mantener la pensión en funcionamiento, y sus ingresos constantes lo convertían en un inquilino valioso y en un posible esposo. El cortejo siguió un patrón similar al de su relación con Samuel, aunque comprimido en un lapso aún más corto. Marta se aseguraba de que las comidas de Heinrich fueran excepcionales, de que su habitación estuviera perfectamente mantenida y de que siempre estuviera disponible para hablar sobre sus planes de negocio y sus sueños para el futuro. Heinrich, que había vivido solo desde que su esposa murió en el parto 2 años antes, agradecía la atención de Marta y quedaba impresionado por su instinto empresarial. Se casaron el 4 de julio, en una ceremonia que también sirvió como celebración del Día de la Independencia para todo el asentamiento. Marta preparó un banquete festivo que se comentaría durante meses. El plato principal fue un estofado gigantesco, que parecía contener todo tipo de carnes, sazonado con especias que creaban sabores desconocidos para los mineros. El pan era más fresco que cualquiera que hubieran probado desde que dejaron la civilización, y había verduras que no deberían haber estado disponibles en el territorio de Dakota en pleno julio. Heinrich murió el 28 de julio, exactamente 3 semanas y 3 días después de su boda. Como Samuel, había presentado dolores estomacales y fiebre antes de deteriorarse rápidamente. El Dr. Mills diagnosticó una combinación de agotamiento por calor y una intoxicación alimentaria, sugiriendo que la constitución germánica de Heinrich no estaba hecha para las duras condiciones del territorio. El patrón del duelo de Marta fue idéntico al observado tras la muerte de Samuel. 2 días de reclusión, seguidos de un regreso gradual a sus tareas, vestida de negro y moviéndose con la dignidad medida de una mujer que había perdido todo 2 veces en apenas 3 meses. Los otros residentes de la pensión sentían una compasión genuina. Perder a 2 maridos en tan corto tiempo parecía una crueldad del destino, incluso en un lugar donde la muerte era una presencia constante. El funeral de Heinrich se celebró un sábado por la mañana, con el ataúd expuesto en la sala principal de la pensión antes de ser llevado al cementerio. Marta explicó que había preparado el cuerpo ella misma, como era propio que hiciera una esposa, y que había aprendido las técnicas de su abuela, quien había hecho lo mismo para la familia en Missouri. Los huéspedes quedaron impresionados por su dedicación y su conocimiento de las costumbres funerarias. Lo que no sabían era que Heinrich, al igual que Samuel, no estaba en el ataúd que enterraron. El cuerpo de Heinrich había sido procesado en la cocina de Marta con la eficiencia de un carnicero profesional. Cada porción utilizable fue preservada y almacenada, y el enorme caldero de hierro volvió a usarse, impregnado ahora con la sangre y la grasa de Heinrich, hasta desarrollar una pátina aún más rica. Para agosto, algunos de los huéspedes más observadores comenzaron a notar ciertos patrones. La cocina de Marta se había vuelto incluso más excepcional tras la muerte de Heinrich, con guisos que presentaban capas de sabor casi imposibles de lograr. La carne era siempre tierna y veteada, con una riqueza que sugería una procedencia de gran calidad y una crianza cuidadosa. Sin embargo, nadie podía explicar de dónde sacaba Marta ingredientes tan refinados en medio del territorio de Dakota. Thomas Brennan, el antiguo carnicero, se mostraba cada vez más suspicaz. Había intentado entablar conversaciones con Marta acerca de sus proveedores de carne, pero ella desviaba sus preguntas con respuestas vagas sobre relaciones comerciales y disponibilidad estacional. Más inquietante aún era la certeza creciente de Thomas de que la carne de los guisos de Marta no era ni de res, ni de cerdo, ni de venado, ni de ningún otro animal que él pudiera identificar. En agosto llegó James Crawford a Deadwood Gulch,
huyendo de deudas y malas decisiones en Kansas City. Era un hombre encantador, con una sonrisa fácil y el don de hacer sentir cómodos a los demás, cualidades que le servían bien en los estrechos cuartos de la pensión. A diferencia de Samuel y Heinrich, hombres serios enfocados en el trabajo y en construir un futuro, James ofrecía entretenimiento, jugaba a las cartas, contaba historias y mantenía a los demás huéspedes riendo durante las largas noches. La atracción de Martha hacia James parecía distinta de sus relaciones anteriores, donde con Samuel y Heinrich había sido práctica y calculadora. Con James parecía genuinamente encantada por su ingenio y personalidad. Su cortejo fue más romántico, con largos paseos junto al arroyo al atardecer y conversaciones privadas que se extendían hasta el amanecer. Los demás notaban que Martha parecía más joven y animada en su presencia, riendo de sus bromas y sonrojándose con sus halagos. Se casaron el 2 de septiembre tras un noviazgo de exactamente 2 semanas. El banquete nupcial incluyó el ya famoso estofado de Martha, pero esta vez con nuevos ingredientes que añadían un perfil de sabor aún más complejo. Varios huéspedes comentaron que la carne parecía tener múltiples texturas, como si distintos cortes de diferentes animales se hubieran combinado en una mezcla perfecta. James Crawford murió el 21 de septiembre, siguiendo el mismo patrón de enfermedad estomacal y fiebre que había acabado con sus predecesores. El Dr. Mills comenzaba a notar la repetición, pero lo atribuyó a las pobres condiciones sanitarias de la pensión, sin sospechar una causa más siniestra. Recomendó a Martha mejorar sus métodos de almacenamiento y preparación de alimentos, sugerencias que ella aceptó con cortesía, aunque en privado las desestimó. El cuarto matrimonio llegó tan rápido que incluso los huéspedes más confiados comenzaron a murmurar sobre la impropiedad. William O'Brien arribó el 1 de octubre, un inmigrante irlandés con una espalda fuerte y la disposición de trabajar en las vetas más peligrosas a cambio de mayores participaciones en el oro encontrado. Martha mostró interés en él a los pocos días de su llegada, y se casaron el 15 de octubre, menos de un mes después del funeral de James Crawford. La muerte de William, ocurrida el 8 de noviembre, estuvo acompañada de detalles nuevos que incomodaron a algunos. La noche anterior había sido oído discutiendo con Martha, aunque las paredes delgadas no permitieron distinguir las palabras exactas. Thomas Brennan declaró haber visto a Martha salir de la pensión muy temprano esa mañana, cargando un bulto grande envuelto en lona, y regresar horas después sin él. Más preocupante aún fue descubrir que los efectos personales de William, incluida una considerable cantidad de polvo de oro acumulado, habían desaparecido junto con su cuerpo. Cuando se le preguntó, Martha explicó que William le había pedido enviar sus pertenencias a su familia en Boston y que ya las había mandado por caravana. La excusa resultaba plausible, pero planteaba preguntas sobre por qué las pertenencias de los otros maridos difuntos habían sido tratadas de manera diferente. Para noviembre, las sospechas de Thomas Brennan se habían convertido en auténtica alarma. Como único huésped con experiencia profesional en el procesamiento de carne, estaba particularmente capacitado para reconocer que había algo fundamentalmente incorrecto en la cocina de Martha. La textura, el sabor y la apariencia de sus platos eran consistentes con un solo tipo de proteína, una que ningún proveedor legítimo habría entregado a una pensión en Dakota. Thomas comenzó a llevar un diario en el que registraba todo lo que observaba acerca de los métodos de Martha, el almacenamiento de ingredientes y la coincidencia entre ciertos sucesos. Señaló que la calidad de los guisos mejoraba de manera notable inmediatamente después de la muerte de cada esposo, como si de repente tuviera acceso a ingredientes de primera calidad. También observó que Martha poseía un conocimiento detallado de técnicas de carnicería y preservación, que excedían con creces lo que una mujer podía aprender en un entorno doméstico. Lo más perturbador era su certeza creciente sobre el origen de la carne. Había trabajado con cuerpos humanos en San Luis, preparándolos para escuelas de medicina, cuando los proveedores oficiales no alcanzaban la demanda. La textura y la fibra de la carne humana bien preparada eran inconfundibles, y coincidían exactamente con lo que llevaba meses comiendo en la mesa de Martha. El 15 de noviembre, Thomas tomó una decisión que en circunstancias normales lo habría horrorizado. Entró a escondidas en el sótano de Martha, mientras ella visitaba el cementerio, decidido a encontrar pruebas de lo que sospechaba. Lo que descubrió allí superó sus peores temores, y lo convenció de que la acción inmediata era necesaria. El sótano contenía los restos preservados de al menos 4 cuerpos distintos, cuidadosamente descuartizados
y almacenados con pericia profesional. Cada corte estaba etiquetado con la meticulosa caligrafía de Marta, indicando de qué parte de qué animal provenía y cuándo había sido procesado. Había notas detalladas sobre tiempos de maduración, técnicas de sazonado y métodos de cocción que parecían un recetario escrito por alguien con una vasta experiencia en la preparación de carne humana. Aún más aterrador fue hallar un diario separado que documentaba los matrimonios de Marta y el posterior procesamiento de los cuerpos de sus esposos. Cada entrada incluía descripciones minuciosas de su condición física, peso y el rendimiento de carne utilizable que sus cuerpos habían proporcionado. Había anotaciones sobre qué cortes eran mejores para ciertos platos, cuánto tiempo debía envejecer cada parte para lograr un sabor óptimo, y recetas perfeccionadas a base de ensayo y error. Thomas también descubrió una colección de efectos personales que habían pertenecido a los maridos muertos de Marta: anillos de boda, relojes de bolsillo, pepitas de oro y documentos que deberían haber sido enviados a sus familias. Todo estaba cuidadosamente catalogado y almacenado, lo que sugería que Marta conservaba trofeos de cada una de sus víctimas. A pesar de la creciente certeza de Thomas sobre los crímenes de la mujer, se encontraba en una situación imposible. No tenía autoridad legal en Deadwood Gulch, ni manera de contactar con la ley fuera del asentamiento, ni la seguridad de que alguien creyera en sus acusaciones. Más importante aún, comprendía que enfrentarse a Marta directamente casi con toda seguridad le costaría la vida, convirtiéndolo en otro trozo de carne preservada en su sótano. En lugar de arriesgarse, decidió reunir más pruebas mientras intentaba proteger a las posibles futuras víctimas. Cuando Daniel Kowalski llegó a finales de noviembre, un inmigrante polaco con poco dominio del inglés y sin vínculos locales, Thomas trató de advertirle acerca de la historia de Marta. Sin embargo, Daniel, que había estado sobreviviendo en una tienda de campaña durante las frías noches crecientes, se mostró agradecido por la calidez y comodidad de la pensión, y desestimó las advertencias de Thomas como celos o prejuicios. El cortejo de Marta con Daniel siguió el mismo patrón de siempre, aunque con refinamientos que sugerían que estaba perfeccionando su técnica. Aprovechaba el limitado inglés de Daniel para controlar sus conversaciones, presentándose como su protectora y guía en la adaptación a las costumbres americanas. Se casaron el 8 de diciembre y celebraron la ocasión con otro banquete elaborado, en el que Marta sirvió lo que describió como un plato tradicional polaco en honor a la herencia de su nuevo esposo. Daniel Kowalski murió el 27 de diciembre, pero su muerte fue distinta de las anteriores. En lugar de la enfermedad gradual que había caracterizado a los otros casos, Daniel simplemente no despertó una mañana. El Dr. Mills, cada vez más suspicaz por el patrón de muertes en la pensión, pidió permiso para examinar el cuerpo con mayor detalle, pero Marta se negó, alegando motivos religiosos y ordenando el entierro antes de que el doctor pudiera insistir. El sexto matrimonio resultó aún más inquietante. Robert Chen, un inmigrante chino que había trabajado como cocinero en una de las mayores operaciones mineras, llegó a la pensión de Marta a principios de enero de 1855. Su conocimiento sobre técnicas de cocina y preparación de ingredientes lo convertía en alguien valioso, pero también peligroso para los intereses de Marta. Thomas observó con horror cómo Marta iniciaba de nuevo su familiar patrón de cortejo, consciente de que estaba presenciando la selección metódica de otra víctima. Hizo varios intentos de advertir a Robert, pero las barreras culturales y del idioma dificultaron la comunicación. Más frustrante aún era la admiración que Robert sentía por las habilidades culinarias de Marta y su entusiasmo por aprender sus métodos. Se casaron el 23 de enero, y Robert Chen murió el 14 de febrero. Su muerte fue particularmente sospechosa, ya que Robert gozaba de excelente salud y había estado ayudando a Marta en la cocina en los días previos a su enfermedad. Thomas comprendió entonces que Marta se estaba volviendo más audaz y descuidada, quizás confiada en que nadie se atrevería a desafiarla o en que podría eliminar cualquier amenaza. El 20 de febrero llegó a la pensión Peter Elson, un inmigrante noruego cuya imponente presencia física y carácter desconfiado lo hacían diferente de las víctimas anteriores de Marta. Medía casi 2 metros, con hombros ensanchados por años de servicio militar y trabajo manual, y se movía con la postura alerta de un hombre acostumbrado a sobrevivir situaciones peligrosas gracias a su vigilancia constante. Sus ojos azules y penetrantes parecían registrar cada detalle del entorno,
y tenía la inquietante costumbre de hacer preguntas de seguimiento, cuando la mayoría se conformaría con una respuesta simple. A diferencia de otros hombres que habían llegado a Deadwood Gulch persiguiendo fortunas rápidas, Peter venía con un propósito distinto. Había sido contratado por un consorcio minero de Chicago para investigar informes de actividades inusuales en varios asentamientos fronterizos, desapariciones, muertes sospechosas e irregularidades financieras que podían indicar fraude, o algo peor. Su experiencia militar y en investigaciones criminales lo convertían en el candidato ideal para un trabajo que requería discreción y la capacidad de actuar sin autoridad oficial. El primer encuentro de Martha con Peter fue revelador en formas que solo más tarde quedarían claras. Cuando firmó el registro de huéspedes, ella estudió su caligrafía con una intensidad inusual, notando la precisión de las letras y la firmeza de la mano, que delataban tanto educación como autocontrol. Le hizo las preguntas de rigor sobre sus antecedentes y planes, pero las respuestas de Peter fueron lo suficientemente vagas como para frustrar sus intentos de clasificarlo con la facilidad que había tenido con sus anteriores víctimas. Aún más inquietante para Martha fue el inmediato interés de Peter en la historia de la pensión. Preguntó por inquilinos anteriores, la duración de sus estancias y las circunstancias de sus partidas. Cuando Martha intentó desviar las preguntas con comentarios generales sobre la naturaleza transitoria de las comunidades mineras, Peter insistió con detalles que demostraban una familiaridad incómoda con las técnicas de investigación. Durante su primera cena en la pensión, la reacción de Peter al famoso estofado de Martha fue radicalmente distinta a la de otros recién llegados. Mientras los demás huéspedes elogiaban el rico sabor y la ternura de la carne, él comía lentamente, con atención, deteniéndose en ocasiones para examinar los trozos como quien analiza más que disfruta una comida. Sus cumplidos a Martha fueron educados pero mesurados, sin el entusiasmo que solía alentarla a hablar más sobre sus métodos de cocina. El trato de Martha hacia Peter fue más cauteloso que con sus maridos anteriores. Parecía reconocer que representaba una amenaza mayor, y ajustó su estrategia en consecuencia. En lugar del cortejo acelerado que había caracterizado sus relaciones previas, se tomó el tiempo de estudiar sus hábitos y debilidades, buscando la mejor manera de ganarse su confianza y, eventualmente, su vida. Pero Peter también estaba estudiando a Martha. Su formación militar le había enseñado a identificar cuando alguien lo evaluaba como posible objetivo, y pronto reconoció la mirada depredadora detrás de las preguntas, aparentemente inocentes de Martha, acerca de su situación financiera, sus conexiones familiares y sus planes de futuro. El simple hecho de que Martha hiciera aquellas preguntas, en lugar de limitarse a ofrecer hospitalidad a un cliente que pagaba por su estancia, encendió de inmediato las alarmas en Peter. En cuestión de días desde su llegada, comenzó su propia investigación. Hizo preguntas aparentemente casuales sobre los antiguos maridos de Martha, presentándose como alguien curioso por la historia romántica de la pensión. Las respuestas que recibió dibujaban un panorama cada vez más perturbador. 7 hombres en menos de un año, todos sanos y económicamente estables al llegar, y todos muertos en cuestión de semanas tras casarse con la casera. Las descripciones que los otros huéspedes daban de las muertes resultaban especialmente inquietantes. Cada uno había sucumbido supuestamente a enfermedades comunes en la frontera: disentería, fiebre, intoxicación alimentaria, agotamiento por calor. Pero los síntomas relatados no coincidían del todo con el conocimiento médico básico que Peter poseía. Más sospechoso aún era lo rápido que la enfermedad progresaba desde un malestar leve hasta la muerte, y el hecho de que Martha se encargara personalmente de todos los arreglos funerarios, desalentando cualquier participación externa en la preparación y entierro de los cuerpos. Thomas Brennan vio en la llegada de Peter una oportunidad. Por fin había alguien con la experiencia y el temple necesarios para enfrentar los crímenes de Martha, pero acercarse a él requería cautela. Thomas había vivido con sus sospechas durante meses, sabiendo que una acusación directa contra Martha probablemente le costaría la vida. Necesitaba compartir lo que sabía, sin parecer el iniciador de las acusaciones. La ocasión se presentó durante una partida de cartas nocturna en la sala principal de la pensión. Thomas condujo la conversación hacia la calidad de la comida en los campamentos mineros, alabando la cocina de Martha, mientras sembraba dudas sutiles sobre el origen de sus extraordinarios ingredientes.
Mencionó su experiencia como carnicero, estableciendo así su credibilidad para distinguir diferentes tipos de carne, y dejó caer insinuaciones sobre lo que realmente podían haber estado comiendo. La reacción de Peter confirmó su valoración de su carácter. En lugar de desestimar la insinuación o reaccionar con horror inmediato, Peter formuló preguntas incisivas que revelaban tanto su experiencia investigadora como su disposición a considerar posibilidades impensables. La conversación continuó durante varias noches. Thomas fue compartiendo poco a poco sus observaciones, mientras Peter añadía percepciones extraídas de su breve estancia en la pensión. De esa forma se fue forjando una alianza encubierta. Se comunicaban mediante interacciones aparentemente casuales. Compartían información a través de referencias en clave durante conversaciones grupales y coordinaban sus indagaciones para no despertar las sospechas de Martha. Ambos sabían que se enfrentaban a alguien que había matado múltiples veces y que no dudaría en eliminar cualquier amenaza a su operación. La investigación de Peter fue sistemática y minuciosa. Comenzó examinando la disposición física de la pensión, tomando nota de detalles relevantes para la eliminación de cuerpos o el ocultamiento de pruebas. El sótano era un punto obvio, pero Martha lo mantenía bajo llave y siempre estaba presente durante las entregas o cuando se sacaban provisiones. El avance decisivo llegó cuando Peter descubrió que Martha mantenía un horario rígido para sus actividades, saliendo de la pensión en momentos específicos cada semana, para lo que describía como viajes de compras a otros asentamientos. Esas ausencias ofrecían la oportunidad de registrar a fondo zonas normalmente vedadas, incluyendo sus aposentos privados y las áreas de almacenamiento cerradas. La primera exploración de Peter en el sótano superó sus peores expectativas. Los paquetes cuidadosamente etiquetados de carne preservada, los diarios detallados que documentaban las características físicas de cada víctima y el rendimiento de carne obtenido, junto con la colección de pertenencias personales robadas a los hombres, constituían pruebas abrumadoras de los crímenes de Martha. Pero Peter era lo bastante experimentado para saber que las pruebas por sí solas no bastarían. En una comunidad sin ley formal, necesitaba exponer los crímenes de Martha de manera que resultaran en justicia inmediata, impidiendo que escapara para continuar sus actividades en otro lugar. El plan que elaboraron Thomas y Peter requería una sincronización precisa y una preparación meticulosa. Tenían que atrapar a Martha en el acto de preparar carne humana, con testigos presentes que no pudieran negar lo que veían. La oportunidad llegó el 15 de marzo, cuando Martha comenzó a preparar lo que parecía ser vísceras para la cena de esa noche. Peter, que había estado observando sus rutinas culinarias, reconoció de inmediato el aspecto distintivo del hígado humano, ligeramente diferente al de los animales comúnmente usados como alimento. Más revelador aún era el comportamiento de Martha al trabajar, la eficiencia habitual de quien había repetido esa tarea decenas de veces, acompañada de referencias ocasionales a técnicas inapropiadas para órganos animales. En lugar de confrontarla de inmediato, Peter esperó a que todos los huéspedes se reunieran para la cena antes de revelar lo que había descubierto. La sincronización era crucial. Los hombres debían ver la evidencia antes de que Martha pudiera deshacerse de ella, y la revelación debía producirse en un momento de tensión suficiente para impedirle hablar y salir airosa. La escena que siguió fue caótica y espeluznante. El anuncio de Peter de que Martha estaba preparando órganos humanos para la cena fue recibido primero con incredulidad, luego con un horror creciente a medida que presentaba las pruebas reunidas con Thomas. Los hombres que durante meses habían elogiado la cocina de Martha comprendieron de repente lo que realmente habían estado consumiendo, y sus reacciones oscilaron entre las náuseas violentas y la furia homicida. La respuesta de Martha al ser descubierta resultó aún más escalofriante por su calma. No mostró vergüenza ni remordimiento por sus crímenes, sino que explicó sus actos con la fría racionalidad de quien habla de un negocio. La pensión había sido la cobertura perfecta, decía, ofreciéndole tanto un suministro constante de víctimas como clientes dispuestos a consumir las pruebas mientras pagaban por el privilegio. Había aprendido, continuó Martha, que la carne humana no solo era nutricionalmente superior a otras, sino que además era más accesible que el ganado tradicional en los asentamientos fronterizos. Sus matrimonios no eran más que acuerdos comerciales destinados a asegurar un flujo constante de proteína de primera calidad y, al mismo tiempo, apropiarse del oro y las pertenencias de sus víctimas.
Los elaborados cortejos y ceremonias de boda habían sido un teatro necesario para mantener la reputación de Martha y evitar sospechas. Pero la revelación que siguió resultó aún más perturbadora. Martha sacó un diario en el que no solo documentaba sus crímenes en Deadwood Gulch, sino toda una carrera de actividades similares que había comenzado años antes en otros asentamientos de la frontera. Había perfeccionado sus técnicas con la experiencia, aprendiendo a seleccionar a las víctimas, a evadir las sospechas y a maximizar el rendimiento de cada cuerpo. Deadwood Gulch no era más que el último de una serie de lugares en los que había operado. Su confesión reveló la magnitud completa de sus crímenes y la naturaleza calculada de su empresa caníbal. Llevaba más de una década actuando como asesina en serie, trasladándose de pueblo en pueblo, por los territorios fronterizos y dejando, tras de sí, una estela de muertes atribuidas a las duras condiciones de la vida en la frontera. Con los años había refinado su técnica hasta convertirla en un sistema metódico de asesinato y eliminación de cuerpos. El enorme caldero de hierro que presidía su cocina se reveló como una herramienta diseñada con precisión para sus crímenes. Ella misma lo había encargado a un herrero en Illinois, especificando dimensiones y características que lo harían perfecto para procesar cuerpos humanos. Su tamaño le permitía cocinar torsos enteros, mientras que su estructura pesada retenía el calor con eficacia y enmascaraba cualquier olor extraño que pudiera atraer la atención. Martha explicó sus métodos con el orgullo de un artesano describiendo su oficio. El diseño incluía desagües especiales que le permitían separar la grasa fundida de la carne cocida, creando manteca que utilizaba en otras preparaciones, asegurándose de que nada se desperdiciara. El grosor del hierro impedía que los alimentos se quemaran durante las largas cocciones necesarias para ablandar adecuadamente la carne humana, y la capacidad del caldero le permitía preparar suficiente alimento para alimentar a la pensión durante semanas a partir de una sola víctima. Su conocimiento de carnicería y conservación de alimentos lo había adquirido en aprendizajes con comerciantes legítimos, pero lo había adaptado a sus propios fines. Podía desmembrar un cuerpo humano con precisión quirúrgica, separando los diferentes cortes según su uso previsto, y preservando cada parte con métodos apropiados para su textura y contenido de grasa. Su comprensión de la anatomía le permitía maximizar el rendimiento de cada víctima y minimizar los desechos que pudieran atraer carroñeros o generar olores sospechosos. Sus recetas habían sido desarrolladas a lo largo de años de experimentación, hallando formas de disfrazar el sabor distintivo de la carne humana y hacerlo apetecible para comensales desprevenidos. Había aprendido qué especias y métodos de cocción podían enmascarar el regusto dulzón que distinguía la carne humana de otras proteínas, y cómo combinar distintos cortes para crear texturas familiares a quienes estaban acostumbrados a la carne de res o de cerdo. El aislamiento de la pensión había sido crucial para su éxito. El asentamiento más cercano estaba a más de un día de viaje, lo que hacía poco probable que las autoridades investigaran las muertes de manera exhaustiva o rápida. La naturaleza transitoria de la comunidad minera significaba que las desapariciones eran comunes y rara vez cuestionadas, y las duras condiciones de la vida en la frontera ofrecían explicaciones plausibles para fallecimientos que en zonas más civilizadas habrían parecido sospechosos. Martha también se había beneficiado del limitado conocimiento médico de la época. El Dr. Mills, como la mayoría de los médicos de frontera, tenía una formación mínima y dependía más de la experiencia y los remedios populares que de un estudio sistemático. Sus diagnósticos se basaban en síntomas generales y rara vez cuestionaba muertes que parecían encajar con dolencias comunes. Martha había estudiado esos patrones y aprendido a inducir síntomas que llevaran a diagnósticos previsibles. El aspecto psicológico de sus crímenes era quizás lo más inquietante de su confesión. Describía a sus víctimas con el desapego clínico de alguien que evalúa ganado, anotando su condición física, peso estimado y el rendimiento de carne utilizable. Sus diarios contenían perfiles detallados de la personalidad, costumbres y debilidades de cada hombre, información que había usado para manipularlos hasta ganarse su confianza absoluta. Con la experiencia, había perfeccionado sus criterios de selección. Prefería hombres robustos físicamente pero socialmente aislados, con bienes financieros significativos pero sin vínculos familiares fuertes. Estas características aseguraban que sus víctimas
le reportaran el máximo beneficio mientras reducían el riesgo de investigaciones externas. El proceso de cortejo cumplía múltiples propósitos. Le permitía evaluar la situación financiera y personal de cada víctima, detectar complicaciones potenciales tras su muerte y al mismo tiempo aislarlos del resto de la comunidad, volviéndolos dependientes de Marta para su compañía y apoyo emocional. Finalmente, la ceremonia de matrimonio servía como un ritual de transición hacia la fase final de victimización. Sus técnicas de preservación revelaban un nivel de sofisticación cercano al de una profesional. Había desarrollado métodos para curar distintos cortes de carne que maximizaban su vida útil y sabor, lo que le permitía consumir a una sola víctima durante meses manteniendo la calidad del producto. Su sótano estaba diseñado con un control de temperatura y humedad, que creaba condiciones óptimas de almacenamiento, y había invertido en equipo que le permitía empaquetar y etiquetar sus productos con la precisión de una operación comercial. El aspecto financiero de sus crímenes también había sido calculado. Además de la carne que alimentaba a sus clientes de la pensión, Marta obtenía beneficios del oro y las pertenencias personales de sus víctimas. Había establecido vínculos con comerciantes corruptos en asentamientos lejanos que compraban joyas y metales preciosos sin hacer preguntas sobre su procedencia. Los ingresos constantes de estas ventas le permitían mantener la operación de la pensión y financiar sus traslados entre territorios. La experiencia militar de Peter resultó invaluable para documentar el alcance total de los crímenes de Marta. Comprendía la importancia de preservar pruebas y mantener registros claros que pudieran servir en eventuales procesos legales. Trabajando junto a Thomas, inició una catalogación sistemática de todo lo que habían descubierto, creando un inventario que se convertiría en la base de la acusación. Las pruebas físicas eran abrumadoras tanto en cantidad como en detalle. Los diarios de Marta no solo contenían los registros de sus crímenes en Deadwood Gulch, sino también relatos minuciosos de actividades similares en al menos otros 6 asentamientos de la frontera durante la última década. Cada entrada incluía el nombre de la víctima, su descripción física, los bienes que poseía y las circunstancias de su muerte, junto con notas técnicas sobre el rendimiento de la carne y la calidad de cada corte. Los restos preservados en el sótano hablaban por sí solos. El examen de Peter reveló que Marta había estado procesando cuerpos con la eficiencia de una carnicera profesional, utilizando prácticamente cada porción de sus víctimas. El sistema de etiquetado que había desarrollado indicaba no solo de qué víctima provenía cada paquete, sino también la fecha en que había sido procesado y el uso previsto para cada pieza. Aún más perturbadores eran los objetos personales que había conservado como trofeos: anillos de boda, relojes de bolsillo, pepitas de oro y documentos importantes, todos cuidadosamente preservados y catalogados, conformando un museo macabro de las vidas de sus víctimas. Algunos artículos llevaban inscripciones que revelaban detalles desgarradores sobre las familias y sueños de aquellos hombres, haciendo sus muertes aún más trágicas. Peter también descubrió pruebas de las conexiones de Marta con redes criminales en otros territorios. Cartas y registros financieros demostraban que había trabajado con cómplices que la ayudaban a establecer nuevas identidades y operaciones en distintos lugares. Estas asociaciones sugerían que los crímenes de Marta formaban parte de un patrón más amplio de actividad delictiva organizada que llevaba años extendiéndose por la frontera. La investigación reveló que había estado usando múltiples nombres e identidades, lo que dificultaba rastrear sus movimientos o vincularla con delitos en diferentes asentamientos. Había desarrollado métodos sofisticados para crear documentos falsos y antecedentes creíbles que resultaban suficientes frente a los sistemas rudimentarios de registro de las comunidades fronterizas. La experiencia de Thomas como carnicero resultó crucial para comprender los aspectos técnicos de los crímenes de Marta. Fue capaz de explicar a los demás huéspedes exactamente en qué se diferenciaba la carne humana de la animal y por qué los métodos de cocina de Marta habían sido tan eficaces para disfrazar lo que en realidad estaban comiendo. Su testimonio sería luego esencial para convencer a los miembros más escépticos de la comunidad de que las acusaciones contra Marta se basaban en hechos concretos y no en histeria o prejuicios. El impacto psicológico en los residentes de la pensión fue inmediato y devastador. Hombres que durante meses habían elogiado la cocina de Marta comprendieron de repente
que habían estado participando sin saberlo en el canibalismo, y la revelación produjo reacciones que iban desde violentos vómitos hasta colapsos nerviosos completos. Varios necesitaron atención médica por síntomas que el Dr. Mills atribuyó a un shock y trauma extremos. La respuesta de la comunidad ante las revelaciones se complicaba por la falta de precedentes para manejar crímenes de semejante magnitud. Deadwood Gulch no tenía un sistema legal establecido, ni cárceles ni experiencia alguna en procedimientos criminales formales. Los residentes se vieron obligados a improvisar sus propios métodos para investigar las acusaciones contra Martha y determinar una respuesta adecuada. A medida que la noticia de sus crímenes se propagaba por el asentamiento, la reacción se volvió cada vez más volátil. Algunos que habían sido clientes habituales de la pensión exigían saber con exactitud qué habían estado comiendo, mientras otros se negaban a creer que semejantes atrocidades fueran posibles. La ausencia de autoridad formal hacía que la justicia por mano propia se volviera una posibilidad real, con voces que pedían la ejecución inmediata de Martha sin juicio alguno. Martha, por su parte, permanecía asombrosamente tranquila en medio del caos creciente. Continuaba operando la pensión como si nada hubiera cambiado, preparando comidas y manteniendo sus rutinas, incluso mientras las pruebas de sus crímenes se exhibían ante audiencias cada vez más horrorizadas. Su comportamiento sugería una confianza absoluta en su capacidad de escapar a las consecuencias, o bien una forma de desapego psicológico que le permitía ignorar la realidad de su situación. Peter reconoció que el estado emocional de la comunidad se estaba volviendo peligroso para todos. Sin una gestión cuidadosa, la situación podía degenerar en violencia de turba que provocara más muertes y frustrara cualquier intento de investigación sistemática. Por eso empezó a organizar a los miembros más sensatos de la comunidad en una estructura que pudiera garantizar un proceso justo y, al mismo tiempo, asegurar que se hiciera justicia. Las pruebas seguían acumulándose a medida que más personas aportaban observaciones sobre el comportamiento de Martha, que en su momento parecieron inocuas, pero que ahora resultaban siniestras. Varios mineros recordaban haberla visto deshacerse de grandes bultos en lugares apartados, mientras comerciantes mencionaban sus inusuales pedidos de equipos y suministros específicos. El patrón que emergía era el de alguien que llevaba meses planificando y ejecutando asesinatos con método y precisión. La implicación del Dr. Mills añadió credibilidad médica a las acusaciones. Su examen de los restos preservados confirmó que eran humanos, y su revisión de las muertes que había atribuido a causas naturales reveló patrones sospechosos que había pasado por alto. Su testimonio sería crucial para establecer que las víctimas de Martha habían sido asesinadas, y no víctimas de enfermedades comunes. El hallazgo de la correspondencia de Martha con cómplices en otros territorios amplió la investigación más allá de Deadwood Gulch. Las cartas encontradas en su poder indicaban que formaba parte de una red de criminales que operaba en toda la frontera, compartiendo información sobre posibles objetivos y lugares rentables. Esta revelación sugería que crímenes similares podían estar ocurriendo en otros asentamientos, y que el arresto de Martha podría conducir a exponer una conspiración criminal de gran escala. El último intento de Martha por mantener su inocencia consistió en ofrecer explicaciones alternativas a las pruebas. Alegó que la carne preservada en su sótano provenía de fuentes legítimas y que los objetos personales pertenecían a huéspedes que los habían dejado atrás al marcharse. Sus diarios, insistió, eran obras de ficción, no registros de crímenes reales. Estas defensas se vinieron abajo frente al análisis experto de Thomas y Peter. El conocimiento de Thomas sobre el procesamiento de carne hacía imposible que Martha afirmara que la carne humana era de animal, mientras que la experiencia investigadora de Peter le permitió señalar las contradicciones en sus narraciones alternativas. La revelación de los crímenes de Martha creó una crisis de confianza en Deadwood Gulch que iba mucho más allá del horror inmediato del canibalismo y el asesinato. Los miembros de la comunidad comenzaron a cuestionarse todo lo que creían saber. El descubrimiento de los crímenes de Martha hizo que los habitantes de Deadwood Gulch comenzaran a cuestionar todo lo que creían saber sobre sus vecinos, preguntándose quién más podía estar ocultando secretos oscuros tras fachadas de respetabilidad. Los lazos sociales que mantenían unido al asentamiento se tensaron hasta casi romperse,
mientras la comunidad intentaba asimilar las implicaciones de lo que había estado ocurriendo en su interior. El impacto económico fue inmediato y severo. La pensión había sido el centro de la vida social y económica de la zona, no solo ofreciendo comida y alojamiento, sino también funcionando como lugar de reunión donde se hacían negocios y se compartía información. Con los crímenes de Marta expuestos y el edificio contaminado por la asociación con el canibalismo, el asentamiento se enfrentaba a la pérdida de su institución más importante. Varias familias comenzaron a preparar su partida de inmediato, incapaces de permanecer en un lugar donde habían ocurrido semejantes horrores. El éxodo se aceleró por el miedo de que Marta pudiera tener cómplices aún activos en la zona o que otros criminales pudieran sentirse atraídos hacia una comunidad que había demostrado ser vulnerable a semejante explotación. Los mineros que habían sido clientes de la pensión enfrentaron un trauma psicológico particular. La revelación de que habían consumido carne humana sin saberlo provocó síntomas que iban desde náuseas persistentes hasta la incapacidad total de ingerir alimentos sólidos. El Dr. Mills se encontró tratando condiciones que nunca había visto, con hombres adultos luchando por sobrellevar el conocimiento de haber participado involuntariamente en actos de canibalismo. La investigación también reveló hasta qué punto Marta había manipulado a toda la comunidad. Su reputación como excelente cocinera y mujer de negocios había sido construida sobre el consumo de víctimas asesinadas, mientras que su aparente dolor por la pérdida de varios esposos había sido una actuación calculada para desviar las sospechas. El descubrimiento de que tantos habían sido engañados por alguien en quien confiaban y admiraban dejó una herida duradera en la capacidad de la comunidad para confiar en su propio juicio. Los líderes religiosos de la zona tuvieron dificultades para ofrecer orientación frente a crímenes que parecían estar más allá del marco habitual del pecado y la redención. El predicador itinerante Williams, que había oficiado las múltiples bodas de Marta, se vio particularmente afectado por la revelación de que, sin saberlo, había facilitado la selección de sus víctimas. Sus sermones en las semanas posteriores se centraron en el tema del mal disfrazado de bien y en la dificultad de reconocer la verdadera naturaleza oculta tras apariencias convincentes. Los retos prácticos para manejar los crímenes de Marta eran tan complejos como los emocionales. La pensión contenía pruebas que debían preservarse para un eventual juicio, pero el edificio estaba contaminado con restos humanos y no podía seguir funcionando como residencia o negocio. El enorme caldero de hierro utilizado para cocinar a las víctimas representaba un problema particular. Su tamaño y carga simbólica lo hacían imposible de ignorar, pero demasiado horroroso para conservarlo. La decisión de realizar un juicio formal fue controvertida dentro de la comunidad. Muchos residentes preferían la ejecución inmediata, en lugar de lo que consideraban retrasos innecesarios en la impartición de justicia. Sin embargo, los argumentos de Peter sobre la importancia de establecer un precedente y documentar los crímenes de Marta para proteger a otras comunidades finalmente prevalecieron. El juicio también ofrecería la oportunidad de identificar cómplices y obtener información sobre las redes criminales que operaban en otros territorios. El predicador Williams aceptó servir como juez, a pesar de su evidente conflicto de intereses. Como alguien manipulado por los crímenes de Marta, su formación teológica le daba al menos cierta base en razonamiento moral y resolución de disputas, convirtiéndolo en la figura más cercana a una autoridad legal disponible en el asentamiento. La selección de un jurado entre los hombres adultos de la comunidad siguió los precedentes territoriales, aunque la implicación emocional de los posibles jurados dificultaba mantener la objetividad. Peter asumió la responsabilidad de organizar la acusación, utilizando su experiencia militar e investigadora para presentar las pruebas de manera sistemática y convincente. Su estrategia se centró en establecer una línea de tiempo clara de los crímenes de Marta, demostrar la consistencia de sus métodos y aportar pruebas, técnicas que hicieran imposible la negación. Las pruebas físicas fueron reforzadas con el testimonio de miembros de la comunidad que habían observado comportamientos sospechosos, aunque en su momento no comprendieron su verdadero significado. El papel de Thomas Brennan como testigo principal fue crucial para la acusación. Su experiencia como carnicero le otorgaba una credibilidad única para identificar carne humana y explicar las técnicas de procesamiento utilizadas por Marta.
Su testimonio sobre los meses de sospechas crecientes y la investigación que culminó con el descubrimiento de los crímenes brindó el contexto necesario para entender cómo había logrado operar tanto tiempo sin ser descubierta. La preparación de las pruebas exigió un manejo cuidadoso de materiales que eran tan legalmente importantes como físicamente repulsivos. Los restos preservados del sótano de Marta tuvieron que ser documentados y presentados de manera que convencieran a los jurados escépticos, sin generar más trauma entre quienes ya luchaban con el impacto psicológico de las revelaciones. Los propios diarios de Marta constituían la evidencia más condenatoria, pero también planteaban dilemas éticos sobre cuánto detalle compartir con la comunidad. Las descripciones técnicas de las técnicas de carnicería y recetas eran necesarias para establecer el alcance de sus crímenes, pero también contenían información que otros criminales podrían usar para cometer ofensas similares. La defensa de Marta presentó retos únicos, ya que nadie en la comunidad estaba dispuesto a argumentar a favor de su inocencia frente a la abrumadora evidencia. En su lugar, el debate giró en torno a su estado mental y si alguien capaz de tales crímenes podía ser considerado plenamente responsable de sus actos. Estas discusiones se complicaban por la inteligencia evidente de Marta y su planificación meticulosa, lo que hacía difícil sostener una defensa de locura. El juicio de Marta Sinclair comenzó el 26 de marzo y duró 5 días, convirtiéndose en el proceso legal más largo y complejo en la historia de Deadwood Gulch. Las audiencias se llevaron a cabo en el único edificio grande de la comunidad, un almacén convertido en improvisada sala de juicios, con bancos dispuestos para acomodar a toda la población adulta del asentamiento. La declaración inicial de Peter estableció el caso de la acusación con precisión militar, exponiendo los cargos contra Marta y adelantando las pruebas que se presentarían. Subrayó la naturaleza sistemática de sus crímenes y la inteligencia calculadora que le había permitido operar tanto tiempo sin ser detectada. Su presentación estaba diseñada para contrarrestar cualquier simpatía hacia Marta, demostrando que sus actos habían sido fruto de una planificación deliberada y no de una locura pasajera o de la desesperación. El primer día del juicio se centró en establecer la cronología de los hechos y el patrón de los matrimonios de Marta, junto con las muertes posteriores de sus esposos. Los testigos describieron las circunstancias de la llegada de cada hombre a la pensión, la rápida progresión de su cortejo y boda con Marta, y la naturaleza sospechosa de su muerte poco después. La consistencia de estos relatos hacía imposible descartar las muertes como coincidencias. El testimonio de Thomas Brennan ocupó la mayor parte del segundo día y proporcionó la base técnica del caso de la acusación. Explicó su experiencia como carnicero y sus crecientes sospechas sobre la carne que se servía en la pensión. Su descripción de las diferencias entre la carne humana y la animal fue lo suficientemente detallada como para convencer incluso a los jurados más escépticos, mientras que su relato sobre el descubrimiento de los restos preservados en el sótano de Marta ofreció una prueba dramática de sus crímenes. El tercer día se escucharon los testimonios de otros miembros de la comunidad que habían observado el comportamiento de Marta y notado detalles que en su momento parecían inocuos, pero que ahora se interpretaban como siniestros. El Dr. Mills describió el patrón de muertes que había atribuido a causas naturales, reconociendo su fracaso al no identificar la naturaleza sospechosa de los síntomas y del momento en que ocurrían. Su testimonio añadió credibilidad médica a las acusaciones y reveló cómo Marta se había aprovechado de las limitadas capacidades diagnósticas de las comunidades fronterizas. La presentación de los diarios de Marta y otras pruebas documentales ocupó el cuarto día del juicio. Los registros detallados de sus crímenes, incluidas notas técnicas sobre técnicas de carnicería y criterios de selección de víctimas, proporcionaron pruebas abrumadoras de su culpabilidad, al tiempo que revelaban el alcance de sus actividades en otros territorios. La lectura de entradas específicas provocó una visible angustia entre jurados y espectadores, pero fue necesaria para establecer la magnitud completa de su empresa criminal. La decisión de Marta de no presentar testimonio en su defensa resultó polémica, pero en última instancia irrelevante frente a la solidez de las pruebas en su contra. Su comportamiento sereno a lo largo de todo el proceso sugería una aceptación absoluta de su destino, o una confianza en que podría escapar a las consecuencias incluso tras ser condenada. No mostró emoción alguna ante los testimonios que describían el sufrimiento de sus víctimas,
ni el impacto de sus crímenes en la comunidad. El alegato final de la acusación subrayó la naturaleza sin precedentes de los crímenes de Martha y la necesidad de una acción decisiva para evitar que incidentes similares volvieran a repetirse. Peter argumentó que la sistematicidad de los asesinatos y la disposición caníbal de los cuerpos representaban una forma de maldad que exigía la respuesta más firme posible de la comunidad. También insistió en la importancia de documentar el caso para advertir a otros asentamientos sobre la posibilidad de crímenes semejantes. Las deliberaciones del jurado duraron menos de 2 horas, reflejo de lo contundente de las pruebas y de la repulsión unánime de la comunidad ante sus crímenes. El anuncio del veredicto de culpabilidad en todos los cargos fue recibido con una mezcla de alivio y horror persistente, mientras los miembros del asentamiento luchaban por asimilar la confirmación de hechos que parecían demasiado terribles para ser ciertos. La fase de la sentencia ofreció a los miembros de la comunidad la oportunidad de expresar sus sentimientos sobre los crímenes de Martha y su impacto en la vida colectiva. Algunos hablaron del trauma psicológico de descubrir que habían consumido carne humana sin saberlo. Otros describieron la destrucción de la confianza y la seguridad que sus actos habían provocado. El testimonio emocional ayudó a comprender por qué la comunidad consideraba que la pena de muerte era la única respuesta adecuada. La declaración final del predicador Williams reflejó la complejidad teológica y moral de enfrentar crímenes que parecían situarse fuera de los marcos habituales de pecado y redención. Le resultaba difícil encontrar precedentes religiosos para las acciones de Martha, pero reconoció que su maldad calculada requería una justicia terrenal contundente. El anuncio de que sería ejecutada en la horca fue recibido con una aprobación solemne por los reunidos. La reacción de Martha a su condena a muerte fue coherente con su actitud durante todo el juicio. No mostró emoción alguna, no suplicó clemencia ni expresó arrepentimiento. Su única petición fue que su caldero de cocina fuera destruido, para evitar que alguien más pudiera usarlo con fines semejantes. Una sugerencia que el tribunal aceptó de inmediato. La ejecución de Martha se programó para el amanecer del 31 de marzo de 1855, reflejando el deseo de la comunidad de poner fin a aquel proceso traumático lo antes posible. La rapidez de la sentencia también respondía a motivos prácticos. Mantener a Martha con vida habría requerido medidas de seguridad que el asentamiento no podía ofrecer, y existía el temor de que una demora permitiera a cómplices intentar un rescate o generar más complicaciones. Martha Sinclair fue ejecutada al amanecer en una ceremonia a la que asistió prácticamente toda la población de Deadwood Gulch. La horca se llevó a cabo con la mayor dignidad posible dadas las circunstancias, reflejando el deseo de la comunidad de poner fin a sus crímenes sin descender a su mismo nivel de brutalidad. El predicador Williams realizó un breve servicio enfocado en la justicia y la protección de los inocentes, más que en el perdón o la redención. Las últimas palabras de Martha fueron breves y sin arrepentimiento. No expresó remordimiento por sus crímenes, ni ofreció disculpas a las familias de sus víctimas o a la comunidad que había engañado. En lugar de ello, advirtió que existían otros como ella en los territorios de la frontera, aprovechando el aislamiento y la falta de ley para cometer atrocidades que serían imposibles en lugares más civilizados. Su declaración final fue un recordatorio escalofriante de que su muerte no significaba necesariamente el fin de la amenaza de crímenes similares en otras comunidades. La destrucción del caldero de Martha requirió arreglos especiales, debido a su tamaño y significado simbólico. El enorme recipiente de hierro fue destrozado a golpes de masa y cincel, y sus fragmentos fueron esparcidos en distintos lugares del territorio para asegurar que jamás pudiera ser reconstruido. La demolición fue presenciada por los miembros de la comunidad, ansiosos por asegurarse de que aquella herramienta de horror nunca volviera a ser usada. La pensión fue desmantelada sistemáticamente y reducida a cenizas. Cada pieza de madera, muebles y utensilios se quemó hasta no dejar más que cenizas. El sótano donde Martha había almacenado los restos de sus víctimas fue rellenado con piedras y tierra, sellando cualquier rastro de sus crímenes. La destrucción fue tan completa que, en pocos días, solo quedaban las piedras de los cimientos como recordatorio de lo que allí se había erigido. El impacto psicológico de los crímenes de Martha continuó afectando a la comunidad mucho tiempo después de su ejecución,
dejando cicatrices que el paso de los años difícilmente podría borrar. Varias familias abandonaron Deadwood Gulch inmediatamente después del juicio, incapaces de permanecer en un lugar donde habían ocurrido semejantes horrores. Los que se quedaron luchaban con una ansiedad persistente ante la posibilidad de que otros criminales estuvieran operando en su entorno, y las relaciones sociales se vieron profundamente afectadas por el conocimiento de que alguien en quien habían confiado ciegamente había sido capaz de actos tan monstruosos. El Dr. Mills presentó informes detallados a las autoridades médicas del territorio, describiendo el patrón de muertes que no había sabido reconocer y las técnicas que Martha había usado para evitar ser descubierta. Su documentación condujo a la creación de nuevos protocolos para investigar muertes sospechosas en comunidades fronterizas y a una mayor capacitación para el personal médico que trabajaba en áreas aisladas. Su experiencia también contribuyó a mejorar los sistemas de comunicación entre asentamientos, lo que dificultaría que criminales como Martha pudieran operar sin ser detectados. El abandono de Deadwood Gulch comenzó pocas semanas después de la ejecución de Martha y se completó en menos de 6 meses. El descubrimiento de sus crímenes destruyó el sentido de seguridad y confianza de la comunidad, haciendo imposible que la gente pudiera vivir y trabajar unida con normalidad. La disrupción económica causada por la pérdida de la pensión y el éxodo de familias creó una espiral descendente que terminó volviendo insostenible al asentamiento. El relato detallado de los crímenes de Martha, escrito por Thomas Brennan, fue preservado en los archivos territoriales y se convirtió en un recurso importante para las autoridades encargadas de casos similares. Su documentación de las técnicas de investigación que habían expuesto las actividades de Martha proporcionó una guía valiosa para futuras pesquisas criminales en comunidades de frontera. Después de completar su informe, Thomas partió hacia California, donde vivió tranquilamente como agricultor hasta su muerte en 1889. Peter Elson, en cambio, aprovechó su experiencia con el caso para forjar una carrera como mariscal territorial, especializado en investigar muertes sospechosas y actividades criminales inusuales en los asentamientos de la frontera. Su enfoque sistemático de la investigación criminal y su comprensión de los desafíos planteados por el aislamiento y la falta de recursos lo convirtieron en una figura especialmente eficaz allí donde los métodos tradicionales de la ley resultaban insuficientes. El Lee, caso de Martha Sinclair, se transformó en una advertencia que se extendió por todos los territorios de la frontera, recordando a las comunidades que incluso los ciudadanos aparentemente respetables podían ocultar secretos oscuros. La historia se convirtió en un recordatorio de que el aislamiento y la falta de leyes en la vida fronteriza podían permitir crímenes que habrían sido imposibles en zonas más civilizadas, y que la vigilancia era necesaria para proteger a las comunidades vulnerables de los depredadores. Los historiadores y criminólogos modernos consideran este caso como uno de los primeros ejemplos documentados de asesinatos seriales organizados en la historia de Estados Unidos. El enfoque sistemático de Martha hacia la selección de víctimas, el asesinato y la disposición de los cuerpos demostraba un nivel de planificación y sofisticación inusual para la época. Su capacidad de operar con éxito durante más de una década sugiere que muchos crímenes similares pudieron haber pasado inadvertidos en otras comunidades fronterizas. El perfil psicológico de Martha Sinclair continúa fascinando a los investigadores del comportamiento criminal en la historia americana. Su combinación de inteligencia, planificación cuidadosa y absoluta falta de empatía hacia sus víctimas representa características que más tarde serían asociadas con trastornos psicopáticos. Su enfoque práctico del canibalismo, tratándolo como una oportunidad de negocio y no como una compulsión, la diferencia de otros casos documentados en el mismo periodo. El lugar donde se encontraba el antiguo asentamiento de Deadwood Gulch permanece en gran parte intacto hoy en día, marcado solo por piedras dispersas de cimientos y la depresión rellenada donde una vez estuvo el sótano de Martha. El área ha regresado al estado silvestre, sin señales visibles de la comunidad minera que allí prosperó. Algunos historiadores locales han sugerido colocar un marcador conmemorativo en el sitio, pero esas propuestas han sido rechazadas sistemáticamente por quienes prefieren dejar que el lugar permanezca en el olvido. El hallazgo del caldero de Martha en 1967 proporcionó una confirmación dramática de los relatos históricos sobre sus crímenes.
una cuadrilla de construcción que abría un camino forestal, descubrió el recipiente enterrado exactamente donde los registros territoriales habían indicado que se encontraba. El enorme recipiente de hierro aún contenía fragmentos óseos y otros materiales que confirmaban su uso en las actividades caníbales de Marta, incluso después de más de un siglo bajo tierra. El forense que examinó el contenido confirmó que los fragmentos eran humanos, pero se negó a emitir un informe oficial sobre el hallazgo. El descubrimiento se consideró demasiado perturbador para un debate público, y todos los registros de la recuperación fueron sellados. El caldero fue enterrado nuevamente en un lugar no revelado, asegurando que este artefacto de los crímenes de Marta permaneciera oculto de la vista pública. Los investigadores, que han intentado localizar otros sitios vinculados a las actividades criminales de Marta, se han visto frustrados por la escasez de registros de las comunidades fronterizas de las décadas de 1840 y 1850. Muchos asentamientos de ese periodo desaparecieron por completo, llevándose con ellos cualquier evidencia de los crímenes que pudieron haber ocurrido allí. La posibilidad de que las actividades de Marta formaran parte de una red más amplia de criminalidad permanece como una hipótesis tentadora, pero nunca confirmada. El caso sigue influyendo en las investigaciones criminales modernas y en la capacitación de las fuerzas del orden. Las técnicas de Marta para evitar ser descubierta y para aprovechar las limitaciones de los sistemas judiciales de frontera ofrecen valiosas lecciones sobre cómo los criminales se adaptan a distintos entornos y condiciones sociales. Su historia es citada con frecuencia en debates sobre los desafíos de investigar delitos en comunidades aisladas y con recursos limitados. Este misterio nos muestra cómo, incluso en los primeros días de América, el mal podía florecer en las sombras del aislamiento y la desesperación, oculto tras la máscara de la hospitalidad y la vida doméstica. Los crímenes de Martha Sinclair nos recuerdan que los depredadores más peligrosos suelen ser aquellos que parecen más confiables, y que la vigilancia es el precio inevitable de la seguridad en toda comunidad.